Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Estamos en tu podcast, Varones Gilgal, Nuevo Comienzo. Amén, amén. Se encuentra con nosotros. Aniceto Peña. Así es, Jesús González. Y es un placer que podamos meditar en la palabra de Dios. Y la intención de estos podcasts es más que nada el meditar en la palabra de Dios y aprender, y no tan solo aprender, sino a vivir la palabra de Dios. Y bueno, pues te invitamos todos los domingos a las 11:20 de la mañana, nos reunimos para alabar a Dios y para también aprender su palabra. Y los jueves, 7:30 de la tarde, también aquí estamos para poder aprender más de la palabra de Dios. Te esperamos en Niza 3027, Colonia Narvarte, Monterrey, Nuevo León. Así es. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con lo que vimos. Hicimos un paréntesis la semana pasada hablando sobre la gratitud y hablando sobre acciones de gracias. Y veíamos que una acción de gracias no es decir muchas gracias, ni decir estoy muy agradecido. Esas son palabras de gracia, o de gratitud, palabras de gratitud. Pero acción de gracias es algo que se puede vivir, ¿verdad? O sea, acción, un verbo. Son palabras de gratitud, pero con hechos. Con hechos. Así es. ¿Verdad? Muy bien, entonces, sí, no está mal que digas gracias, ¿verdad? Es muy bueno decir, oye, muchas gracias por tu apoyo, oye, estoy agradecido contigo por esta cuestión. Pero acción de gracias es otra cosa, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, eso lo vimos la vez pasada, pero anteriormente habíamos hablado sobre Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 veíamos, o se titula Viviendo en el Espíritu. Y empezamos con el versículo 1, que Cheto, si gustas leer Romanos 8:1. Dice así la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es. Entonces, al andar en el Espíritu era lo que platicábamos aquella vez. Pero decíamos, ¿y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque vemos en la palabra de Dios, si gustas, Cheto, ayudarme a leer en Hechos, capítulo 6, versículo 3. Aquí estaban buscando reemplazar a un discípulo que ya no estaba con ellos, y por eso decían, bueno, y también, también estaban repartiendo las mesas los discípulos, y decían, bueno, pues para repartir en las mesas mejor vamos a buscar a hombres idóneos, y decían las características de esos hombres. Si gustas leerlo, Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así es. Entonces, cuando hubo un conflicto y decían por ahí algunas personas, oye, es que las viudas no son atendidas, ¿verdad? Y decía, creo que fue Pedro que dijo, bueno, pues es que nosotros estamos acá en el ministerio, ¿verdad? No estamos es correcto que andemos dentro del ministerio y sirviendo a las mesas. Así es. Y no porque no sea, bueno, Jesús mismo lavó los pies de los discípulos, pero por eso es que somos un cuerpo en Cristo. Amén. Entonces, él decía, bueno, entonces vamos a buscar a personas y mencionar las características para servir las mesas. No es para ir al tejocote, ¿verdad? No, para eso todavía se requieren ser como Cheto. O sea, no tan solo. Entonces, decía, bueno, y una de las características era de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Para incluso servir las mesas se ocupa estar lleno del Espíritu Santo, porque no es cualquier cosa, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con gusto, hay que hacerlo de manera que bendiga al que estás sirviendo, ¿no? Es un servicio de corazón. Así es. Sin regañadientes ni decir, oír a la fuerza. Exacto. Sino oír de corazón sincero para que Dios reciba toda la gloria. Así es. De hecho, pues ayer te tocó ir a Tejocote y sirvieron las mesas, ¿no? Así es. Entonces, el ir y servir, pues implica estar lleno del Espíritu Santo. Si no lo hacemos lleno del Espíritu Santo, va a haber conflicto. Así es. Porque siempre hay un conflicto. O sea, vamos a estar viendo lo que falta, vamos a estar viendo lo que no nos gusta. Entonces, aquí decía, hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos
el trabajo de servir las mesas, ¿verdad? Entonces, otra parte donde podemos ver sobre la llenura del Espíritu Santo, también lo podemos ver en Hechos, capítulo 9, versículo 17. Ahí estamos hablando sobre cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Pablo, ¿verdad? Y dicen que se cayó del cabello blanco, ¿verdad? Cuando se le aparece a Saulo y cuando ya después se llamó Pablo, ¿verdad? Porque fue una transformación de Saulo a Pablo. Y entonces aquí vemos en Hechos capítulo 9 un detalle, si gustas leerlo, por favor. 9:17. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí vemos que para cuando Pablo iniciaba su ministerio, ¿verdad? Dios, nuestro Señor Jesucristo, también le ordena a Ananías y le dice: ve con un hombre que se llama Saulo, que está en tal parte, ¿verdad? Y quiero que él ahorita no ve y quiero que lo toques. Y decía Ananías: pero Señor, seguro, porque Saulo tiene una reputación bastante complicada y creo que si me ve me va a matar, ¿verdad? Y fíjate lo que estamos hablando, de un testimonio. Así es. Como cristianos, nuestra vida cotidiana no es fácil el andar en esta vida, ¿verdad? No es fácil andar en nuestra vida por nuestro testimonio que podemos dar. Uh-huh. Porque nuestro testimonio le da buen testimonio a Dios como cristianos o le da mal testimonio a Dios como cristianos. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es tu testimonio? Pablo decía, Saulo le dijo el Señor a Ananías: ve a tal parte, allá una persona que se llama Saulo, ¿verdad? Y oyó en revelación, ¿verdad?, de que iba un tal Ananías con él. Así es. Entonces Ananías dice: oye, Señor, espérate, pues ese individuo tiene derecho, tiene cartas credenciales para poder a todo aquel que invoque tu nombre arrestarnos, inclusive si es posible, hasta matarnos. Así es. ¿Verdad? Y le dijo al Señor: ve. Y para mí relativamente obedeció, y al tocar la puerta no creo que lo hizo muy fácil. Llegó temblando. No, de hecho Jesús le dice: ve, porque siervo útil me es para poder llegar y repartir a muchos lugares. Exactamente. Así es. Entonces, y el sufrir también. Claro, definitivo. No va a hacer nada. Por causa de mi nombre va a sufrir. Así es. Entonces, pero vemos la característica: llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Y en una parte así muy... en el Evangelio lo podemos ver. Jesús dijo: yo no los dejaré huérfanos, sino les daré el Espíritu Santo. Y Jesús no echa mentiras, ¿sí? Pero también hubo otra parte donde nuestro Señor Jesús estuvo explicando sobre la oración. Incluso les dijo a los discípulos: miren, cuando ustedes oren de esa manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y empezó a decir qué es lo que debe traer, cómo debemos de orar. Y lo continuó con una parábola, ¿sí? Mencionando la parábola donde, aquí está, estoy viendo en Lucas capítulo 11, no les había dicho, ¿verdad? 11:13. Entonces, en el capítulo 11 empieza con una parábola, por ahí del versículo 5, ahorita leemos el 13, y empieza hablando sobre el pedir. Y dice, hay una persona que toca la puerta de su amigo y le pide algo, y dice: quiero que sepan que se lo va a pedir porque fue... Y dice, aunque él está dormido o esté acostado, él se va a levantar y le va a dar lo que necesita, ¿verdad? Porque se lo está pidiendo. Entonces, llegamos al versículo 13 de Lucas 11, y Cheto, si por favor puedes leerlo. Dice Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, el secreto para poder ser llenos del Espíritu Santo es pedírselo a nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Entonces, ¿tú quieres ser lleno? Tenemos que tener una relación con nuestro Padre Celestial. A través de nuestro Señor Jesucristo, llegar a nuestro Padre y pedirle que nos llene del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no, eso no es algo que se da una vez y ya. No, es algo que se vive y que se pide constantemente. Y que tenemos que tener esa, como decía ahorita Cheto, ese buen testimonio. Vamos a caer en errores, en pecados, y tenemos que salir adelante y tenemos que pedir nuevamente la llenura del Espíritu Santo, porque es importante para poder hacer la voluntad de Dios. O sea, Amén. no podemos ir de Romanos, que veíamos Romanos capítulo 8, versículo 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, amén. Entonces, ocupamos pedirle. Y aquí está muy claro, ¿verdad? Lo que leyó ahorita Cheto. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y fíjate, ayer hablaba sobre, ahí en Tejocote, sobre las promesas de Dios. Promesas condicionales y promesas incondicionales. Ándale, exactamente. Hay promesas de Dios que no te va a pedir absolutamente nada. Ujú. Nada te va a pedir. Por ejemplo, dijo el Señor, y vendré a vosotros y los tomaré a mí mismo, para donde yo esté, vosotros también estéis. Así es. Y también dice, ¿verdad? Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa incondicional que no tienes absolutamente nada que hacer, porque es una promesa de Dios. Entonces, ¿podemos ser llenos del Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo? Pues pidiéndoselo a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios. Sí, Efesios, así que yo lo leo, aquí lo tengo ya listo. Okay. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así como una persona que le gusta el alcohol va y busca, porque no crean, ayer leí algo que decían que las vacas no dan leche, ¿verdad? Ni tampoco las cabras dan leche, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí dan? No, no dan. ¿No dan? Entonces, Las vacas no dan leche. Las vacas hay que ordeñarlas para que salga la leche, porque no la dan, ¿verdad? Así es. Pero a veces vivimos en una generación donde pensamos que todo se da, ¿verdad? Y que no hay que hacer nada. No, las vacas te pueden generar leche si tú vas, las alimentas y luego las ordeñas, ¿verdad? Y ya una vez ordeñadas, ahora sí puedes tener leche. Bueno, ser llenos del Espíritu Santo, bueno, en este caso, un borracho, para poderse embriagar, pues tiene que primero trabajar, ¿sí? O buscar de dónde sacar y luego ir a comprar el alcohol y luego tomárselo. Y ahora sí, se puede dar una buena emborrachada, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Pero todavía en un nivel más importante, de mayor prioridad, es ser llenos del Espíritu Santo. Hay que pedírselo a nuestro Señor Jesucristo y buscar esa llenura. Por eso dice aquí en Efesios, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. O sea, es algo que tenemos que buscarlo, pedirlo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Y hay parte de la Escritura donde al mismo a nuestro Señor Jesucristo, que hoy en parte de la palabra, donde el Señor, pienso que ahí donde está el Señor ayunando los 40 días, 40 noches, donde Dios manda el Espíritu para reforzarlo. Así es. Para reforzar el Espíritu. Al mismo Señor Jesucristo, el Dios Padre, le manda el Espíritu para reforzarlo, para que siga adelante en su ministerio, a lo cual había sido llamado. Y fue llamado y fue obediente, y obedientes a la muerte, y muerte de cruz. Así es. Entonces, en la palabra de Dios podemos encontrar a la persona del Espíritu Santo. Amén, amén. Es Cristo en nosotros. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, busquemos y pidamos ser llenos del Espíritu Santo y de esa manera viviremos en el Espíritu.
Y dice, el que no conozca al Señor Jesús, decías que la mente de Cristo esta es. Así es. Esta es la mente. No hay hombre sobre la tierra, dice la Escritura, que vea el rostro de Dios y vivirá. Pero nos ha dejado un legado, nos ha dejado su mente. Esta es su mente del Señor. Amén. ¿Quieres conocerlo? Aquí lo vas a conocer. Así es. Sencillamente, esto te va a abrir los ojos, tu mente, tu corazón, para que conozcas al Señor Jesús por medio de este libro. Amén. Y bueno, nos esperamos aquí el próximo martes. No te lo pierdas en Varones Gilgal Nuevo Comienzo. Gracias, saludos. Dios bendiga.